A ver, en la historia de cualquier país hay momentos, acuerdos que marcan un antes y un después. Pactos que se firman, supuestamente, para cerrar heridas, pero que a veces, sin quererlo, terminan abriendo otras, nuevas, mucho más profundas. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los experimentos políticos más extraños de América Latina, el Frente Nacional de Colombia. Un acuerdo que se diseñó para terminar una guerra terrible entre partidos, pero ojo, que sus consecuencias todavía se sienten hoy. Y para entender todo esto, primero tenemos que hacernos esta pregunta, que es la gran paradoja colombiana. ¿Cómo es posible? Un país con una riqueza cultural, humana, increíble, y al mismo tiempo atrapado en una espiral de violencia por décadas. Bueno, esta es la pregunta que vamos a intentar responder, y la clave, como vamos a ver, está en su historia política. Bien, empecemos por el principio, por la raíz de todo. Antes de que hubiera ningún pacto, lo que había era un conflicto muy, pero muy profundo que marcó a Colombia por más de un siglo. Para entender la medicina, primero hay que entender bien la enfermedad, la era del bipartidismo. Entonces, ¿qué era esto del bipartidismo en Colombia? A ver, no es que solo hubiera dos partidos y ya. Era algo mucho más hondo. Ser liberal o ser conservador no era tanto una decisión política, era casi como una herencia, una condición de nacimiento. Desde el siglo XIX, uno nacía liberal o nacía conservador. Esta identidad dividía pueblos enteros, familias, hasta vecinos. Era algo tan fuerte que definía con quién podías hacer negocios o incluso con quién te podías casar. Y fíjense que no hablamos de diferencias pequeñas. Eran, literalmente, dos proyectos de país enfrentados. Pensemos en algo básico, la educación. Los liberales querían una educación pública, laica, separada de la Iglesia. Los conservadores, por su lado, creían que la Iglesia debía controlar la educación para mantener el orden y la moral. Y este choque de ideas no se quedaba en un debate en el Congreso, para nada. Fue la causa de muchísimas guerras civiles muy sangrientas a lo largo de un siglo. Y aquí está el punto clave. Todo esto creó un sistema político totalmente cerrado, hermético. Si surgía cualquier otra idea, digamos el socialismo, o algún movimiento que quisiera representar a los campesinos o a los obreros, pues simplemente no había espacio. No cabían. Este hermetismo político era como una olla a presión sin ninguna válvula de escape. Cualquier descontento social tenía que canalizarse a la fuerza dentro de uno de esos dos partidos, o simplemente explotar. Bueno, ahora vamos a ver cómo esa olla a presión finalmente reventó. Porque con el siglo XX llegaron nuevas tensiones, y ese viejo sistema bipartidista, tan rígido, tan incapaz de cambiar, se rompió. Y se rompió de la peor manera posible. Hay momentos en la historia que lo cambian todo en un segundo. Para Colombia, ese momento fue un disparo en una calle de Bogotá. El asesinato de un solo hombre fue la chispa que necesitaba el polvorín para incendiar el país entero y cambiar las reglas del juego para siempre. Miremos esta cronología, porque todo pasa muy rápido y es fundamental. En 1948 asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Él era un líder liberal súper popular, que retaba a las élites de su propio partido y era la gran esperanza de la gente común. Su muerte provoca el Bogotazo, una revuelta brutal en la capital que se riega como pólvora por todo el campo. Ahí empieza la época conocida como la violencia. El caos era tal que en 1953 las mismas élites apoyan un golpe militar para poner orden. Pero, ¿qué pasa? Que el dictador, Rojas Pinilla, le gusta el poder y quiere quedarse. Entonces, esas mismas élites, los enemigos de toda la vida, liberales y conservadores, hacen algo impensable. Se unen para tumbarlo en 1957. Y es justo aquí donde la historia da un giro que parece de película. Esos dos partidos que se habían matado entre sí por un siglo, de repente deciden hacer un pacto. Pero no un pacto cualquiera para gobernar juntos un tiempito, no. Un pacto para crear un sistema totalmente nuevo, uno diseñado para que ellos nunca, pero nunca más, volvieran a perder el control. ¿Y cómo se cocinó este acuerdo tan particular? Primero, con los líderes en el exilio, en España. Allá firman la Declaración de Benidorm, que pone las bases. Luego, y esto es muy interesante, este pacto de élites se lo presentan al pueblo para que vote en un plebiscito en 1957.
Y la gente, que estaba absolutamente agotada de 10 años de una violencia terrible, votó masivamente que sí. Querían paz costara lo que costara. Y así, finalmente, en 1958 arrancó el Frente Nacional. Ok, vamos a los detalles, porque esto no era un gobierno de coalición normal. Tenía unas reglas súper estrictas, casi matemáticas, que básicamente congelaron la política colombiana por toda una generación. El sistema se sostenía en dos pilares. El primero, la alternación, o sea, un presidente liberal y a los 4 años obligatoriamente uno conservador y luego otro liberal y así. En la práctica, esto quería decir que las elecciones presidenciales eran una farsa. El resultado ya estaba decidido de antemano. El segundo pilar era la paridad. Esto significaba una repartición milimétrica de absolutamente todo el poder. Ministerios, gobernaciones, alcaldías, hasta el último puestito público, se dividía 50 y 50. Era básicamente la institucionalización de la repartija del Estado. Y este sistema no era para un ratito, Se diseñó para durar. Lo pactaron para 4 periodos presidenciales, es decir, 16 años. 16 años desde 1958 hasta 1974, en los que la competencia política, que es la esencia de la democracia, quedó oficialmente suspendida, todo en nombre de la paz. Y hay que decirlo, un objetivo se cumplió. La violencia terrible entre liberales y conservadores bajó muchísimo, pero el precio a pagar fue altísimo. El Frente Nacional dejó un legado de paz para unos pocos, a costa de asfixiar la democracia para todos los demás. Y esto nos muestra el problema de fondo. Al cerrar todas las puertas legales para pensar distinto, el sistema empujó a la gente a las vías ilegales. ¿Qué pasaba si eras un líder estudiantil, un sindicalista o tenías un movimiento campesino con ideas nuevas? Pues el sistema te decía, lo siento, aquí no cabes. El resultado fue una tragedia. Toda una generación de jóvenes sintió que la única salida era la lucha armada. De ahí nacieron guerrillas como las FARC o el ELN. En resumen, la falta de una oposición legal fue el mejor fertilizante para la oposición armada. Y esta es quizás la conclusión más dura de los analistas, que más allá de buscar la paz, el objetivo real del Frente Nacional era un pacto de autoprotección. Se trataba de que las élites, tanto liberales como conservadoras, que estaban aterrorizadas por la dictadura y por el poder popular que habían visto en las calles, crearan un sistema blindado, una especie de club privado, para que nunca más nadie pudiera sacarlos del control del Estado. Esta imagen lo dice todo. El Frente Nacional fue como tratar de apagar un incendio echándole tierra encima. Claro, apagas las llamas que se ven, pero dejas las brasas ardiendo por debajo. Se silenció el viejo conflicto entre partidos, sí, pero se creó un vacío enorme que fue llenado por nuevos grupos armados y por nuevos tipos de violencia. Fue una solución que llevaba dentro las semillas de las décadas de conflicto que vinieron después. El escritor Tomás Eloy Martínez lo describió así de claro, como un lunar negro. El Frente Nacional consiguió la paz entre los partidos de siempre, pero a costa de cerrar la democracia y de excluir a millones. Y esto nos deja con una pregunta final, que sigue siendo tan importante hoy como lo fue entonces. ¿Se le puede llamar paz a un acuerdo que solo garantiza la tranquilidad para unos pocos?